Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más sobre Linux y en este caso vamos a ver cómo instalar Linux en una máquina virtual. Sé que muchos pueden estar interesados en cómo instalarlo en su computadora real. Yo les recomiendo a priori instalarlo en una máquina virtual, hacer algunas pruebas bases y luego de eso instalarlo en una computadora de verdad. Vamos a ver igual cómo instalarlo, esos son los tutoriales siguientes, cómo instalarlo en una PC, cómo crear un instalador. Ya hemos hecho uno sobre cómo particionar utilizando la utilidad que da justamente el sistema operativo, también con otras utilidades de terceros. Tenemos muchas variaciones, pero bueno, la idea es juntar todo esto para tener los conocimientos base para saber instalar Linux. Así que bien, hoy vamos a descargar lo que es Ubuntu, vamos a instalarlo en VirtualBox y próximamente vamos a continuar con los tutoriales al respecto, además de los tutoriales en paralelo de cómo instalarlo en una computadora real, no en una máquina virtual. Importante para ejecutar una máquina virtual, por si no lo sabías, primero tener que instalar VirtualBox en su máquina. En el canal de YouTube hay varios tutoriales. Si ustedes ya tienen Linux, este tutorial no tiene mucho sentido por ahí porque esto es bastante trivial. Pero tienen que tener instalado VirtualBox. Instalar VirtualBox tanto en Windows como en Mac es relativamente simple. Para High Sierra hay un tutorial y para Windows probablemente haga un tutorial también explicando porque en Windows hay un pequeño ajuste que hay veces que es necesario activar por el tema de la virtualización. Pero bueno, ya sin mucho más, comenzamos con el tutorial para no perder mucho tiempo. Vamos a ir en principio a la página de Ubuntu de descargas, que es ubuntu.com/descargas y barra downloads. Voy a dejar el enlace en la descripción y ahora lo que vamos a hacer es ir a donde dice Ubuntu Desktop o Ubuntu de escritorio, porque tenemos la versión de Ubuntu Desktop o para escritorio, para servidores, para la nube, tenemos el Ubuntu Core, que es la base, y tenemos distintos sabores de Ubuntu. A nosotros nos interesa la versión de escritorio, así que ponemos en Ubuntu Desktop. Luego dentro de esto nos da dos opciones. Una actualmente es la Ubuntu 16.04. Si no saben qué versión instalar, vean qué distribución de Linux vamos a instalar. Eso corresponde al curso de aprendizaje del uso del sistema operativo Linux. Y bueno, vemos que tenemos la opción de Ubuntu 16.04.3, la LTS, o la opción de Ubuntu 17.10. Vamos a leer los requisitos para la Ubuntu 16.04.3, que es 2 GHz con un procesador dual core o mejor, 2 GB de espacio de memoria RAM, 25 GB de espacio libre en disco duro por lo menos, se recomienda. Tenemos una unidad de CD o USB disponible. Tenemos acceso a internet que podría ayudar bastante. De hecho en Ubuntu 17.10 es el mismo requisito. Y nosotros habíamos explicado el porqué. Vamos a descargar la versión Ubuntu 17.10. Les recuerdo, esta versión es como quien diría de 64 bits, no de 32. Tenemos las descargas alternativas, que de hecho podemos ver lo que nos ofrece de por sí en descargas alternativas Ubuntu como tal. Alternative Downloads, tenemos la descarga mediante lo que es el instalador por red de las distintas versiones. Tenemos la descarga por BitTorrent y así tenemos distintas versiones. Tenemos acá de 64 bits, tenemos la Ubuntu Server de 32 bits, pero vemos que Ubuntu por defecto va trabajando con 64 bits, así que tengan eso en cuenta. Es fundamental que tengan 64 bits. Generalmente si tienen más de 4 GB RAM ya van por buen camino. Y para instalar la máquina virtual tienen que tener la suficiente memoria y procesador para poder correr dos sistemas operativos al mismo tiempo. Con lo cual les recomiendo tener al menos 4 GB de RAM. Un procesador dual core tirando a quad core sería mejor. Vamos a correr dos sistemas operativos al mismo tiempo, así que eso va a ser pesadito. Tengan eso en cuenta nada más. Una vez que estamos seguros que lo vamos a descargar, le damos a download o descargar, depende en qué versiones aparezca ustedes, la versión de Ubuntu 17.10. Nos pregunta qué donación queremos realizar a la fundación. Le vamos a dar que por ahora no queremos. Dice no ahora, llevarme a las descargas directamente. Vamos a darle por ahora esa opción. Si ustedes están interesados en donar, sería un buen aporte, van y donan. Se nos abre esta página y ahora tendría que comenzar a descargarse el programa como tal. Ahí comenzó a descargarse, esto va a tomar un rato dependiendo de su conexión. Pesa más de 1 GB, pesa 1.4 GB, así que tengan paciencia. Y una vez que haya terminado, bueno, continuamos con el tutorial. Una vez habiendo terminado la descarga, ya podemos cerrar el navegador, no nos interesa más. Y podríamos ir a la carpeta de descarga que vamos a ver que tenemos la imagen ISO que descargamos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es abrir VirtualBox. Vamos a crear una nueva máquina virtual. Acá dice tenemos una inaccesible. Esto por el hecho que tenía una máquina virtual anteriormente
que había utilizado para hacer algunas pruebas. La podemos eliminar, de hecho. Remove. Le damos a agregar una nueva, o new. Le damos un nombre, podríamos ponerle Ubuntu 17.10 como nombre. Yo le pongo ese nombre, usted le pone el que quiera. Tipo de sistema ya automáticamente nos infiere que es Linux y la versión es Ubuntu de 64 bits. Ustedes pueden cambiar estos parámetros en base a lo que vean necesario. Yo con esto estoy bien, estos ajustes están perfectos, incluso viene con la imagen del Ubuntu. Vamos a darle a continuar. Este es el modo básico, está el modo avanzado también. ¿Cuánta RAM le queremos dar? Y yo le voy a poner 4 GB, entonces serían 4096 megabytes. Le doy a continuar. ¿Queremos crear una nueva unidad donde vamos a almacenar esto? ¿Una unidad virtual o una ya existente? En este caso voy a crear una nueva. Si ustedes ya tienen alguna que no les interese su contenido, podrían sobreescribirla con eso. Pero si no, vamos a crear una nueva que por ahí es lo más cómodo. Vamos a crear. Nos da la opción de crear una VDI, una VHD o una VMDK. Vamos a dejar VDI, que es el VirtualBox Disk Image, que es el formato por defecto. Le damos a continuar. Nos pregunta si queremos alocarlo de forma dinámica o de tamaño estático. Alocamiento dinámico significa que a priori el archivo que hace referencia al disco, que va a ser un disco virtual pero para VirtualBox va a ser tratado como un disco físico, aunque no lo sea, a priori va a consumir poco espacio y a medida que vamos consumiendo más espacio se va a ir expandiendo. Pero siempre va a ser hasta un límite que nosotros le indiquemos. Y después el tamaño fijo es una operación que toma mucho más tiempo, ya que el alocamiento dinámico es bastante rápido. Pero el alocamiento físico, la primera vez que lo hacemos, toma mucho tiempo porque es casi como crear una partición. Nada más que crear un archivo del tamaño de gigas que nosotros le indiquemos. Dependiendo de qué es lo que ustedes quieran. Yo generalmente le pongo alocamiento dinámico, por ahí es un poco lento en ejecución, pero para la creación es mucho más rápido. Y para lo que es fines del tutorial va bastante bien. Además que mover esto es mucho más fácil. Le damos a continuar. Nos pregunta el nombre que le queremos dar a la unidad. Le dejamos Ubuntu 17.10, me parece un buen nombre para el nombre de la unidad, de la máquina virtual. Y nos pregunta un tamaño. Vamos a darle un tamaño de 30 GB. Me parece un buen tamaño, 30 GB. Le damos a crear. Una vez que la hayamos creado, podemos ir a las opciones, Settings, de la máquina virtual. Y bueno, tenemos ya las opciones más avanzadas que podemos ir configurando. Tenemos las opciones del sistema operativo, el procesador, cuántos núcleos le queremos dedicar, 1, 2, 3 o los 4 núcleos que tengo en la máquina. Yo le quiero dedicar un núcleo o 2, podría ponerle 2 núcleos, no hay ningún problema. La pantalla le podemos poner que en vez de 16 megas de gráfica tengamos, bueno, 128 megabytes de gráfica, que es lo máximo que le podemos poner acá en este caso. Podemos cambiar el almacenamiento, que esta es la unidad, tengo un control. Tenemos un controlador IDE que es la representación de la unidad de CD. Sé que las unidades de CD están desapareciendo, pero bueno, nos da la opción. Y tenemos el controlador SATA que nos permite justamente manejar unidades de disco SATA. Que maneja en este caso el disco duro. Puede manejarlo como ustedes quieran. Yo lo dejo así como viene. Tiene las configuraciones de audio, de red, puertos, carpetas compartidas, la interfaz gráfica de usuario. Yo voy a volver a general. Quiero ver qué opciones más. Había una opción más que creo que me interesaba. Sistema. Acá está. Motherboard. Quiero desactivar el floppy. No me interesa que tenga floppy. Le damos a OK para que aplique todos estos cambios. Aplica las configuraciones. Y acá nos muestra en el costado todas las configuraciones que pusimos. El nombre, el sistema operativo, la configuración base del sistema, la pantalla. Toda esta información que puede ser de utilidad nos la muestra acá. Ahora lo que vamos a hacer para ejecutarlo la primera vez, hacerle doble clic donde dice Ubuntu 17.10 o le dan a Start, a iniciar. Y ahora nos va a preguntar qué imagen de disco vamos a utilizar para trabajar. Podríamos utilizar la unidad de CD, pero no tenemos unidad de CD, así que vamos a utilizar la ISO que acabamos de descargar. Para eso vamos a la carpetita esta con el signo de más, que nos indicaría agregar una imagen. Y entre las opciones que tenemos vamos a descargas y tenemos Ubuntu 17.10 Desktop AMD 64.ISO. Hacemos clic en esa, le damos a abrir, le damos a iniciar. Acá nos muestra este cartelito de si queremos poner en pantalla completa y todo eso. Antes de que nada, aprieten cualquier tecla para que la máquina virtual le muestre el menú de idiomas. Si a ustedes el mouse le queda atrapado dentro de la máquina virtual, en Mac presionan Command. En Windows, si mal no me equivoco, era Control derecho, algo así. Acá se nos avisa igual con qué se puede hacer. Nos muestra algunas notificaciones. Yo le voy a poner que no las muestre nunca más. Y vamos a poner esto a pantalla completa. Al que no sepa cómo ponerlo en pantalla completa o cómo sacar la pantalla completa, acá tenemos máquina, vista, y en vista tenemos Full Screen Mode o modo pantalla completa, que es Host F. Host es la tecla en Windows de Windows, en Mac es el Command.
hacen Command F y lo ponen en pantalla completa y Command F para sacarlo de pantalla completa. Si hago Command F ahora, ponen pantalla chica, Command F, pantalla grande. Notarán de que no está ocupando todo el espacio, no se preocupen. Después hay que instalar el VirtualBox Guest Additions para que pueda adaptarse con los drivers necesarios, ya que por ahora trabaja con bajas prestaciones y los drivers vendrían a hacerlo funcionar mejor. Hay que trabajar en soporte técnico, sabe perfectamente lo que estoy hablando, o el que haya instalado alguna vez un sistema operativo. Los drivers son fundamentales. Ahora vamos a elegir el idioma. Yo por mi comodidad voy a elegir inglés. A ustedes les vale el idioma con el que se sientan cómodos. Ahora nos da varias opciones, que es probar Ubuntu sin instalar Ubuntu, comprobar defectos en el disco, comprobar memoria o iniciar desde el primer disco, que sería el boot clásico. En este caso yo voy a dar a instalar Ubuntu. Ustedes pueden darle a probar Ubuntu sin instalar y pueden darle una pispeadita como es Ubuntu. Todo lo que hagan ahí adentro no va a surtir efectos, salvo que obviamente borra un archivo. Si borra un archivo van a estar accediendo al archivo de su sistema. No es la idea. Pero si ustedes utilizan la máquina virtual, navegan en internet y eso, esa información se borra porque está toda en RAM. Ahora vamos a darle a instalar Ubuntu. Vamos a esperar a que cargue. Y de hecho ya acá se nos muestra otro mensaje, que es que esto puede capturar el mouse y el teclado. Y nos avisa que para liberarlo utilicemos la tecla de host, que en este caso es command. Yo voy a desactivar la notificación, esta no quiero que me la muestre nunca más, ya que no me interesa. Pero en sí es importante tener eso en cuenta. Cuando ponemos el modo pantalla completa también nos avisa. Yo lo desactivo por defecto. Acá vemos la interfaz de GNOME del instalador. Vamos a darle a continuar. Ustedes pueden elegir el idioma que quieran. Nos pregunta si queremos descargar actualizaciones mientras se instala Ubuntu. Le decimos que sí. Pregunta si queremos instalar software de terceros. Le damos que sí. Le damos a continuar. Esto va a ser un poco más lento la instalación, pero un poco más completa. Les voy traduciendo en tiempo real lo que dice la interfaz gráfica para que sepan qué hacer. Ahora bien, estamos en la parte del tipo de instalación y nos da varias opciones. Acá, como no tenemos ningún sistema operativo y estamos trabajando desde Ubuntu, nos da la opción de borrar el disco e instalar Ubuntu. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después tiene una opción de encriptar la instalación de Ubuntu para más seguridad. Se recomienda si quieren garantizar seguridad. En una máquina virtual por ahí no tiene tanto sentido, sino más si en su propia máquina. Y usar LVM con la instalación de Ubuntu para manejar de otra forma la memoria. Vamos a dejar eso desactivado, la parte de encriptación también, porque estamos en una máquina virtual y eso penalizaría mucho la performance del sistema. Tenemos la otra que es algo más, que es una configuración más avanzada, es como configuración avanzada. No nos interesa eso, así que vamos a quedarnos con borrar disco e instalar Ubuntu. Si ustedes hacen esto en su sistema operativo con Windows, va a borrar todo, así que tengan mucho cuidado. Igual si tienen el sistema operativo con Windows, les permite crear que Ubuntu cree las particiones y eso. Les recomiendo hacerlo manualmente, más que nada para entender qué es lo que va a suceder y usted maneje las cosas. Pero aún así, bueno, queda como opción. Vamos a darle a instalar ahora. Nos pregunta, o más bien nos advierte, de que va a borrar la unidad, nos explica todo lo que va a particionar y todo eso. Le decimos que sí, que estamos seguros. Eso sí que no se puede hacer, así que estén muy seguros antes de hacer algo. Lean bien lo que le dice que va a hacer. En este caso, como no tenemos nada, no nos preocupa y borramos todo. Una ventaja que nos plantea el uso de las máquinas virtuales como tal es el hecho de que podemos meter la pata, por así decirlo. Y si no nos gusta lo que hicimos, borramos la máquina virtual y ya está. Liberamos ese espacio de memoria en disco y ya está. No es algo preocupante. Hacer un backup de una máquina virtual es muy simple. De hecho voy a crear un video aunque creo que no es necesario. O por lo menos para explicar el concepto. Y bueno, esa es la idea. Ahora vamos a configurar la parte regional. Yo lo voy a dejar acá Buenos Aires. No es Buenos Aires donde estoy, pero es lo más cercano que me muestra el mapa. Nos pregunta en qué teclado lo queremos. Yo lo voy a poner en latino. No, perdón. Acá no tiene buscador. Esto es para probar el teclado. Vamos a buscar FGHIJK. A ver. Vamos a buscar Spanish, porque está en inglés esto. Spanish Latinoamérica. Acá tendría que aparecer el español Latinoamérica. Nos da la opción de probar el teclado acá abajo. No lo queremos hacer. La distribución español Latinoamérica. Le damos a continuar. Y ahora nos va a pedir últimamente la información del usuario. Nos pregunta primero nuestro nombre. Yo como nombre le voy a poner, por ejemplo, David Giordana. Nos pregunta el nombre de la computadora. Yo le voy a dejar DG, simplemente. Nos pregunta el nombre de usuario. Va a tomar por defecto nuestro nombre. Nosotros queremos que sea CodeTime. Porque sí, queremos que el usuario se llame CodeTime.
tenemos que poner una contraseña, y esto es a la fuerza, no es que es opcional. Tenemos que poner una contraseña y por Dios no se le vaya a olvidar, porque esta contraseña es subida en Linux. Ya que si quieren dar permiso para hacer cualquier cosa que toque el sistema, van a necesitar los permisos. Incluso para instalar nuevas aplicaciones, para configurar particiones, para actualizar el sistema, pide permisos de administrador o de superusuario, como se lo conoce, o sudo. Los permisos de superusuario requieren la contraseña. Si se olvidan esta contraseña, están atadas las manos, así que no se la vayan a olvidar. Yo voy a poner una simple. Y puse, coinciden las dos veces. Le voy a poner que inicie sesión automáticamente. No me interesa que me solicite la contraseña al inicio. Y bueno, vamos a repetir todo lo que hicimos. Le dimos un nombre a la computadora. Esto lo vamos a ver en la consola y cuando nosotros nos conectemos por red. Tenemos que poner un nombre de usuario, CodeTime. Le puse una contraseña y le puse que inicie sesión automáticamente. Les recomiendo no hagan esto si quieren velar por mínima de su seguridad o que otra persona no se meta en su computadora directamente. Igual, externamente pueden acceder a la información. Si no quieren que accedan a su información, encripten todo. Pero a priori es como, bueno, una barrerita más para el que no sabe, no pueda acceder a nuestro usuario. Le damos a continuar. Y bueno, ya acá estamos en la parte de instalación de Ubuntu, así que esto puede tardar un rato dependiendo de su conexión de internet, la velocidad de su máquina. Si pusieron una ISO o pusieron un CD real le va a tomar mucho más tiempo. Bueno, ya a esta altura sería un DVD porque pesa 1.4 GB, un poquitito más si consideramos la grabación. Pero bueno, vamos a esperar a que se instale. Esto puede tardar desde 5 minutos hasta 1 hora, puede ser. Así que tengan un poco de paciencia, dejen la máquina que haga su trabajo y cuando termine con la instalación, volvemos. Una vez terminada la instalación nos aparecerá esta ventana que nos dice la instalación está completa, necesitas reiniciar tu computadora para terminar con la instalación. Le damos a reiniciar ahora. Y acá nos dice de que tenemos que expulsar el disco de instalación. Esto es para evitar volver a caer en el bucle de vamos a volver a instalar el sistema operativo. Si ustedes insertan una unidad de CD, lo que va a pasar es que se va a expulsar la unidad de CD, se va a eyectar si lo queremos ver así. Y si están usando la ISO, simplemente la desmonta y nada más. Es como en el hardware, literalmente va a expulsar el disco. En este caso, como es virtual y estamos con una ISO, simplemente lo expulsa. Lo que vamos a hacer es presionar Enter y a partir de ese entonces se expulsa. Le damos a Enter y esperamos a que reinicie. Oracle VirtualBox. Vemos que no ocupa toda la pantalla. Todo igual al principio es normal. Una vez que haya cargado el sistema, tiene que adaptarse a la pantalla. Pero vamos a ver que tenemos un par de problemas aún así. Acá está cargando Ubuntu. Ahí cargó el sistema y lo tenemos listo. Ya con esto podemos decir de que tenemos Ubuntu instalado. ¿Qué más nos queda por hacer? Bueno, en el caso de haber instalado en VirtualBox, vamos a instalar el VirtualBox Guest Addition. ¿Para qué sirve el VirtualBox Guest Addition? Bueno, si salimos de modo pantalla completa, acá se va ajustando bastante bien a lo que es el funcionamiento. Pero por ejemplo, características como, vamos a ver, tenemos el clipboard o el portapapeles compartido, el drag and drop y esas opciones o las carpetas compartidas no van a funcionar salvo que tengamos el VirtualBox Guest Addition instalado. Así que bueno, por ahora cerramos el tutorial acá y en el próximo episodio vamos a ver cómo arreglar ese tipo de problemitas. Ahora sí vemos que ya Ubuntu reacciona bastante bien y nos permite salir de un entorno al otro, pero vemos que le toma un poquito. Así que bueno, con esto cerramos. Les recuerdo que tenemos un curso de desarrollo para aplicaciones para iOS 11 desde cero en Udemy, que pueden aportar al proyecto mediante PayPal o Patreon, siempre lo dejo al final y en la descripción. Tengo un podcast de programación llamado CodeTime y estamos haciendo justamente con este video un video más sobre cómo usar Linux. Tenemos videos desde la base teórica y ahora vamos ya más con la parte práctica. Esta semana la idea es terminar con este tema. Acá dice que se ha detectado una actualización. Vamos a hacer que me lo recuerde más adelante. Esto va a ser junto con el cómo actualizar software en Ubuntu. Y vamos a ver las dos formas, ya sea manual o con el programita y por línea de comando. Así que bien, con esto me despido. Espero que les haya gustado. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Cualquier preguntita me la dejan en los comentarios. Y será hasta la próxima.